Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy vamos a hablar del ecosistema de Solana y vamos a destacar algunas oportunidades en base al análisis técnico, al análisis fundamental y también algún pampa mental que vamos a destacar en el vídeo de hoy, así que quedaos hasta el final si queréis tener una perspectiva global del ecosistema de Solana y también conocer las próximas oportunidades y cómo aprovecharlas. Aún así, os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación. Este vídeo es para fines informativos y educativos únicamente. Empezamos por CoinMarketCap, empezamos viendo el ecosistema de Solana y si podríamos hacerlo en CoinGecko, podríamos mirar en CoinPaprika, simplemente lo miro en CoinMarketCap por facilidad. Si hay algo que no cuadrara, ahí entraría a mirar otras fuentes de información como podría ser CoinGecko o como podría ser CoinPaprika. De momento vamos a quedarnos con esta fuente de información y vamos a seguir con el vídeo. Lo primero y más importante en los últimos días, en las últimas semanas, es que Solana se ha puesto la cuarta en CoinMarketCap. Recordemos que venía de estar en el top 50, top 40, top 20 incluso, y se ha puesto en el top 10, incluso ha adelantado a Tether, ha adelantado a Cardano, ha adelantado a XRP, adelantó a Polkadot, y está siendo una auténtica pasada. Entonces, necesitamos poner los puntos sobre las IES y necesitamos coger perspectiva para saber en qué momento estamos. Lo más importante a nivel de ecosistema es que hay proyectos que están subiendo con fuerza, tanto de NFTs como de almacenamiento, como de infraestructura y también de creación de monedas estables, como es el caso de Terra Luna y como es el caso de Tether. El hecho de que en Solana tengamos muchas monedas estables con fiabilidad, es decir, con buenos contratos inteligentes, nos ayuda a pensar en lo siguiente. ¿Por qué es un ecosistema tan bueno a nivel de capitalización o tan robusto? Y también qué perspectivas tenemos de cara al futuro. Audios y Airwave son las dos que nos dan esa tranquilidad a nivel de aplicaciones. El hecho de que haya aplicaciones que se estén utilizando nos da la seguridad y la tranquilidad de que el ecosistema va por el buen camino. Serum también es una aplicación muy necesaria, es casi como Solana en trading, es decir, es como una aplicación nativa y necesaria para que funcione todo el ecosistema. Es donde se compran y se venden, por ejemplo, las naves de Star Atlas. Otro día hablaré de Star Atlas, daré mi opinión al respecto y también os daré ciertas cifras, entre ellas que el juego no sale hasta 2023. Aún así, os adelanto que considero muy interesante estar pendiente de este tipo de asuntos. Star Atlas, por cierto, en el 268, para ser un token que acaba de nacer prácticamente, es muy buena posición. Luego tenemos su propia coin de meme o de perrito, ¿vale? En este caso es un perrito, pero no sé qué raza es. Si alguno lo sabe, que lo deje debajo en los comentarios, ya que de perros no entiendo demasiado. Aún así, me interesa el tema por una cuestión de honestidad intelectual, porque me interesa estar al día de lo que piensa el personal y, por supuesto, lo que pensáis vosotros como suscriptores y como clientes del canal. Por lo tanto, si tenéis idea o queréis comentar algo más de Samoid Coin, dejadlo en los comentarios. Tenemos a Bonfida, que ha sido una de las que más ha subido, estaban nuevos máximos históricos y vamos a ir a los gráficos en breves, pero antes os recuerdo que debemos llevar nuestra contabilidad, debemos utilizar un software como CoinTracking. Os pongo el ejemplo de CoinTracking porque he incorporado la importación de la wallet de Solana. Por lo tanto, muy interesante esa actualización
y nos permite, por ejemplo, venirnos a Tulip y poder utilizar la aplicación con mayor tranquilidad, ya que nos van a facilitar la importación de esos datos cuando vayamos a hacer la declaración de la renta. Concretamente nos va a facilitar la incorporación de los datos cada día o cada semana, dependiendo de cuándo hagáis la contabilidad. También os recuerdo que se pueden obtener rentas sin necesidad de hacer trading, es decir, simplemente manteniendo nuestras posiciones. Vamos con Tulip, vamos con Solfarm en este caso y cambia el nombre dependiendo de que miréis. A veces está Tulip, a veces está Solfarm y en general el proyecto se llama Solfarm. El token se llama Tulip. Vamos a poder farmear Tulip y después reinvertirlo o llevarlo a una piscina o lo que estimemos oportuno. El TVL es bastante elevado, es 1,02 billion, que es el doble de la capitalización de ShibaSwap. ShibaSwap está en torno a los 500.000 millones, creo que ha bajado un poco con la caída de Shiba que hemos visto últimamente. Y por cierto, a veces hago comentarios o advierto de ciertos soportes que tienen pinta de salir volando. Ya sabéis que no es recomendación directa de compra o de venta, pero la experiencia me va diciendo que cuando rompe un soporte y rompe otro soporte, ya la cosa no pinta tan bien y probablemente la gente empiece a vender porque piense que está perdiendo dinero. Entonces venden en pérdidas, los que estaban en beneficios empiezan a vender porque no quieren perder esos beneficios y bueno, ya sabéis. Soportes y resistencias, que es la base del análisis técnico, junto con la tendencia. Vamos a echar un vistacito al lending que podemos hacer en tulip.garden. En el link podéis acceder y podéis ver los tipos de interés que nos están ofreciendo. Son tipos de interés bastante elevados en comparación con Ethereum, por ejemplo. Aún así hay un límite del 95% que debemos tener en cuenta para poder entrar en las piscinas y no quedarnos en el límite, es decir, podamos aportar liquidez sin complicarnos. Aleph, por ejemplo, es uno de los proyectos que veo con mayor futuro. Es estilo Amazon Web Services y por lo tanto creo que puede llegar muy lejos. Ahora vamos a ver la gráfica, pero de las que veis aquí hay mucha diversidad de proyectos. Por ejemplo, Media y Like son de medios de comunicación y por lo tanto tienen una ventaja competitiva con respecto al resto, que la mayoría son DeFi o son de finanzas descentralizadas. Por lo tanto, aquí vemos también medios de comunicación, tenemos Audius, que es de música, NFTs musicales, entonces podemos también avanzar en esa dirección. En gaming, en juegos, en... Bueno, aquí ya sí que directamente estamos con finanzas, pero que sepáis que no hay solamente finanzas, sino que también hay juegos, hay también NFTs y vamos a ver en el futuro gaming. Así que estad pendientes del canal, suscribíos y dadle a la campanita de todas las notificaciones para no depender del algoritmo de YouTube, que YouTube os avise cuando lanzo un nuevo vídeo. Vamos con el análisis técnico porque considero que es un día para hablar de análisis técnico y comentaros las dos perspectivas que he tenido del precio de Solana, del precio de Sol, que es la criptomoneda y el token nativo. Es decir, cuando hablamos de criptomoneda es porque hay una red propia. Incluso en el caso de Solana tenemos una EVM propia o una máquina virtual propia. No es la EVM, sino que es una máquina virtual propia. ¿Vale? Al principio dije EVM propia, no es una EVM propia, es una máquina virtual propia. No depende de Ethereum a la hora de, por ejemplo, crear las direcciones. No es 0x, sino que empieza por otros números. Así que es interesante tenerlo en cuenta. Lo primero, vemos que ha roto el máximo histórico anterior, es decir, va imprimiendo nuevos máximos históricos. Podría hacer aquí el retest famoso del máximo histórico anterior, que está en 2.19, 2.20 y por supuesto tenemos targets mucho más arriba. Si vemos el retroceso de Fibonacci que tengo aquí marcado,
estaríamos esperando, por ejemplo, el 2.618, que estaría en 323, o el 484, que ya sería bastante subida, la verdad. Si nos fijamos en por qué había marcado este dato, es por el máximo histórico anterior, pero vamos, es una métrica un poco arbitraria y simplemente deciros que aquí teníamos el máximo histórico anterior y al final el FIBO, cuando estamos en máximos históricos, varía mucho, ¿vale? No es ciencia exacta, simplemente es tener en mente que si vamos marcando nuevos máximos, tenemos una tendencia. Y simplemente deciros que aquí la tendencia es clarísima. Tenemos máximos crecientes, mínimos crecientes. Es cierto que tuvimos una gran bajada, pero no dejaba de ser mínimos crecientes, una consolidación que siempre viene bien. Y aún así, duró poco la consolidación. Llegamos al máximo histórico en el 9 de septiembre y volvimos a marcar un nuevo máximo histórico el 25 de octubre. No ha llegado a 2 meses. Entonces, por mucho que estemos en cripto, es poco tiempo. Y si nos vamos a este gráfico, sí que vemos que está justo en el 250. Yo era una zona que tenía ya marcada como resistencia, sin embargo, aquí vemos mucho volumen, vemos velas muy claras, decididas. Sí que es cierto que ya hubo un poquito de rechazo ayer, pero yo veo bastante calidad en cuanto a la tendencia en diario. Si nos vamos a 3 días, todavía más claro. De hecho, en 3 días se suele ver todo mucho más claro. Y además estoy utilizando Token Metrics para anticiparme a estos movimientos de mercado. Así que es una de las grandes victorias, uno de los grandes aciertos de Token Metrics. Y todo hay que decirlo, también falla. Pero en este caso lo ha hecho muy bien. Y nos va a ir dando probablemente recomendaciones para ir rotando a su ecosistema. De momento no lo está haciendo, pero sí creo que nos va a ir dando ese tipo de señales. Sí, Solana, una de las críticas que tiene es que es muy centralizada, o es más centralizada que Ethereum, por ejemplo. Sin embargo, cada vez están invirtiendo más recursos en descentralizar esa red Solana, ¿vale? Y en ese esfuerzo, el que juega un papel más importante es Serum, porque Serum tiene sus propios validadores, tiene sus propios sistemas para validar transacciones. Sin embargo, también es cierto que depende mucho de Solana. Van prácticamente de la mano. Así que es uno de los proyectos que más necesitamos. Y también es cierto que a nivel de análisis técnico está en este hombro cabeza a hombro, que ya está madurando. En general, hay una parte del análisis técnico que es más cuantitativa, que es medir, por ejemplo, esta dimensión y saber cuánto tiempo tiende a tardar la consolidación en uno de los hombros, ¿vale? No es ciencia exacta, pero sí que es cierto que es mejor tener un número, tener un dato, que simplemente tener una opinión o una imagen visual. Deciros también que aquí tendríamos que esperar a que dejara un nuevo máximo, como ha hecho Solana, por ejemplo, y bueno, sería para posicionarse desde abajo, desde una zona de consolidación que tendríamos por aquí, ¿vale? Aquí habría una zona de consolidación muy interesante y personalmente veo que Solana tendría que llegar a una zona de lateralización y todavía no ha llegado. Ni está por arriba ni está por debajo. Está en pura tendencia alcista hasta que se demuestre lo contrario. Aquí veíais un hombro cabeza a hombro. Veíamos un hombro cabeza a hombro, aunque en 3 días se ve un poquito mal, ¿vale? Pero sí que es cierto que ha sido espectacular todo lo que hemos estado observando en Solana desde el principio, ya que yo entré por aquí, entré con este hombro cabeza a hombro y desde entonces ha salido totalmente disparado. Si vemos la rentabilidad que llevo desde que empecé a comprar, porque he comprado varias veces, he comprado a nivel personal, he comprado a nivel de fondo, he vuelto a comprar. Aquí llevamos una rentabilidad del 500-600%, entre el 500 y el 600%, y me parece una auténtica salvajada teniendo en cuenta la capitalización que lleva, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que no es lo mismo estar en un MetaHero que están haciendo que estar en Solana, que al final tiene una capitalización que requiere muchas personas invirtiendo. Por eso también hay que prestar atención a coins más pequeñas y
también muy necesarias. Es el caso de Aleph. Al igual que en Serum, tenemos un hombro-cabeza-hombro que está madurando, ¿vale? Todavía no ha roto la clavicular, todavía no tenemos nuevos máximos, incluso aquí dejo un mínimo por debajo del anterior, pero tampoco es un gran problema. Este máximo tampoco fue por encima del anterior y, insisto, no es un problema a nivel de consolidación, porque al final es una zona donde hay muchas compras, donde hay muchas ventas, no es como por aquí, que había una tendencia muy clara, sino que es una zona en la que hay compras, ventas y, por supuesto, todavía hay que ver un nuevo máximo para confirmar esa tendencia. Estamos en consolidación y poco más se puede decir. Un ejemplo de coin que sí que ha roto al alza y que tiene bastante terreno todavía para subir es Step. Step es muy necesaria a la hora de reinvertir beneficios porque nos permite darle un botón y volver a invertir los beneficios. Por lo tanto, me parece súper interesante y muy necesaria a la hora de facilitar el trading y facilitar la reinversión. Mucha gente busca, por ejemplo, piscinas que sean solo de monedas estables o solo de monedas de alta capitalización como pueda ser Solana. Entonces, si tienen una piscina con Solana y una moneda estable, pueden reinvertir los beneficios. Personalmente, con el capital que tengo, ya prefiero estar en Solana con una moneda estable por una cuestión de tranquilidad. Si llegara a ver claro esa subida de Solana, podría deshacer el pool y entrar con Solana a tope. Sin embargo, bueno, en este caso prefiero aportar liquidez, obtener mis retornos por aportar liquidez y estar más tranquilo con un mix de exposición, ¿vale? Por un lado, una exposición más agresiva con Solana y por otro lado una exposición más conservadora con una moneda estable. Pero bueno, estas son estrategias que cada uno puede desarrollar en el caso de Solana o en el caso de cualquier otra blockchain. Como veis, la ruptura es clarísima. Aquí teníamos una diagonal y ahora está a punto de cerrar en 3 días por encima de la resistencia. Aquí había un soporte, una zona de volumen muy bien definida. Incluso se podría remontar a esta zona, podríamos hacer algo así. Pero de momento es antigua resistencia, nuevos soportes y aquí vemos que entra volumen, que hay una confirmación. Solo faltaría que hiciera ese cierre por encima de la resistencia y que, si nos vamos a gráfico de un día, consiguiera hacer algún tipo de retest, consiguiera hacer algún tipo de bajada después de este nuevo máximo. Pero vamos, que está bastante claro que va muy bien. Y cuando hay un cambio de tendencia, hay que buscar este tipo de confirmaciones. No es simplemente saltar en la que nos parece más bonita, sino a lo mejor la que le parece al mercado que está empezando a subir. También es una cuestión de trading y es una cuestión de confirmaciones. Bueno, el MACD también está a punto de darnos una confirmación, empieza a surgir por aquí y todavía nos faltaría un poquito de confirmación, incluso en 3 días ya estaría esa confirmación, ¿vale? Aquí tenemos un poquito más de confirmación y nos faltaría tener más evidencia empírica, más evidencia estadística en el MACD en diario, ¿vale? Todavía faltaría un poquito. No quiero dar consejo de inversión, no quiero dar recomendación de compra, pero este tipo de patrones de rompe la resistencia, hace el pullback, empieza otra vez a subir dejando un máximo por encima del anterior es perfecto, es de manual, es genial ver esto y compartirlo con vosotros porque solo también faltaría un poquito más de volumen, pero quiero explicar por qué es tan interesante ver velas rojas. En este caso tenemos una vela roja que va justo a la resistencia anterior. Lo que era resistencia ahora se convierte en soporte y lo que era caro ahora es barato. Entonces es magnífico. Lo hemos visto muchísimo con las coins del metaverso y ha habido mucha gente que me ha dicho, yo he vendido en pérdidas en MetaHero porque pensaba que ya se iba a cero y... No, es que este tipo de pullbacks son necesarios, ya sabéis, sin pullback no hay paraíso. Otra que me gusta mucho y que a nivel técnico es sublime es Solrise. Como veis, hay de todo en Solana y es muy divertido ver el ecosistema de Solana porque hay de todo. Cada una va en su dirección. Tenemos de gaming, tenemos de inversión colectiva y este caso, el de Solrise, es de inversión colectiva. Vemos que empieza a entrar volumen
y sobre todo vemos esta caída sin volumen. Esto es sublime también, es algo que hay que buscar, que si vemos esta caída sin volumen, estas velas rojas sin que haya volumen, pequeñitas y que no tienen tanta fuerza, pueden significar un cambio de ciclo, un cambio de tendencia. No necesariamente. Cuidado, que cuando hay un cambio de tendencia hay que andar un poco más espabilado, pero sí que es cierto que si rompe esta resistencia podríamos ver algo muy muy interesante. Prácticamente tenemos un doble suelo en diagonal y bueno, lo importante es que rompa la resistencia al igual que el ejemplo que os he puesto de este. ¿Por qué insisto tanto en el análisis técnico? Porque no es lo mismo buscar un máximo histórico, como podríamos buscar en Bonfida, que buscar nuevos máximos locales que nos lleven a un máximo histórico en global, y todo esto va sumando. Personalmente considero que el análisis técnico sirve para este tipo de temas, no tanto para predecir, sino para saber cuándo entrar, cuándo salir en base a una estrategia, en base a tener, por ejemplo, 10 coins del ecosistema de Solana y mover el dinero de tal forma que podamos esperar con paciencia a que suba mucho, una o dos, y que se mantengan laterales, 3 o 4, y haya alguna que se vaya a cero. También eso hay que tenerlo en cuenta. No todas van a salir escopetas para arriba, sino que va a haber algunas que van a bajar. Por último, hablamos de Star Atlas y de Polis, que son las dos del videojuego de Star Atlas. Y efectivamente tenemos un patrón de los que me gustan a mí mucho, que es rompe la resistencia, hace el pullback y vuelve a subir. Y de nuevo lo vuelve a hacer en esta misma zona y es de nuevo impresionante cómo funciona el análisis técnico. También buscaría que dejara un nuevo máximo y probablemente si salta esta alarma hable de Star Atlas, porque dejaría un nuevo máximo y tendríamos más confirmación de este doble suelo que es también espectacular, ¿vale? Para mí es muy importante hacer análisis técnico en este tipo de coins porque si tenemos que elegir entre entrar en Star Atlas, Atlas o entrar en Polis, que es otro token más pequeñito, personalmente entraría en Star Atlas, Atlas, porque tenemos un análisis técnico, o podemos hacer un análisis técnico que nos lleva a esa conclusión, frente a Polis, que no nos da tanta evidencia a favor. Por eso, el análisis técnico nos puede ayudar a tomar decisiones en entornos de tanto riesgo y de tanta incertidumbre. Nos quedan varias por comentar. Dejadme en los comentarios si queréis que siga hablando de este ecosistema, porque es espectacular el número de coins que hay, la relación que hay con Ethereum y que hay entre ellas, que existe entre ellas, pero también lo diferente que son entre sí. Son muy diferentes y por eso considero que es tan entretenido y tan divertido entrar en el mundo de Solana. Dejadme también en los comentarios qué ecosistema os gustaría que tratara. Si queréis que trate el de Cardano, si queréis que trate el de Silica o el de el que sea, ¿vale? Me lo dejáis en los comentarios y tomaré buena nota de ello. Un abrazo a todos. Os recuerdo que nada de lo que he comentado constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión y que debéis hacer vuestra propia investigación. Dejad un buen like, suscribíos al canal si no estáis suscritos y dadle a la campanita de todas las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que saco un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo.